Buenas tardes, compañeras y profesora del curso Oralidad y su enseñanza. En esta cápsula, junto con mis compañeras Raquel Guerra, Elisa Melo y quien les habla, Francesca Vidal, compartiremos con ustedes una síntesis del capítulo 8 llamado La noción de competencia, su pertinencia para el estudio del aprendizaje de las acciones verbales, perteneciente al libro Desarrollo del lenguaje y didáctica de las lenguas de Jean-Paul Broncard y Joaquim Dolz. Para ello, nos resulta necesario hablar brevemente acerca del autor, en un primer momento introductorio. Luego, ya entrando al análisis del texto, nos referiremos al concepto de competencia y a su evolución histórica general, pasando por la pertinente crítica al uso de esta terminología en lo que concierne a la educación y a la lingüística en específico. En un siguiente momento haremos alusión a lo que el autor define respecto a la formación por competencia y a su propio aparato conceptual, en el cual se establecen diferencias claras, dando un primer acercamiento al término capacidad. Aquí se introduce lo medular de esta propuesta, etapa en la cual mostraremos un ejemplo al que Broncard alude respecto de cómo debiese ser una secuencia didáctica pertinente a los desafíos de la formación de un docente de pedagogía general básica. Y para concluir, se retoman los conceptos de competencia y capacidad, donde será una reflexión crítica del fragmento revisado, pensando en la enseñanza y aprendizaje de la oralidad en las aulas de la educación general básica de la actualidad. Buenas tardes, compañera y profesora. Jean-Paul Broncard nació en Bélgica en 1946. Estudió psicología experimental y psicología del lenguaje en la Universidad de Ginebra, institución a la que llegó en 1968 para colaborar con el psicólogo suizo Jean Piaget. Él profundiza en temáticas de relación entre lenguaje y pensamiento y acción humana. Buenas tardes a todas, compañeras y profesora. El concepto de competencia lleva mucho tiempo en el campo educativo, específicamente dentro de aquella concepción que piensa la educación como transmisión de conocimientos formalizados. No obstante, este término fue usado por primera vez en el siglo XVIII para referirse al grado de legitimidad que tenían las instituciones o algunas autoridades. Chomsky posteriormente acuña el término competencia lingüística en 1955, tratando de refutar la teoría de que el lenguaje se adquiría por ensayo, error, condicionamiento y repetición. Contrario a esto, Chomsky plantea que existe un dispositivo biológico interno que está predeterminado para el lenguaje, y de esta manera se funda el innatismo. Posteriormente, Imes plantea que aunque exista una competencia sintáctica, esta es insuficiente para desarrollar un conocimiento funcional del lenguaje, porque esto implica modificar las producciones verbales según el propósito comunicativo, haciendo imperativo un lenguaje social. Entonces, la competencia no es algo biológico, sino una capacidad adaptativa. Es decir, que es enseñable. En un sentido crítico, esto resulta bastante esperanzador, puesto que Broncard plantea que el sistema educa a ciudadanos adaptados a su realidad y que el estatus sociocultural viene a ser paralelo al socioescolar, siendo la posición de cada sujeto en la sociedad algo predeterminadamente injusto. La propuesta conceptual de Broncard reordena los principios de la nueva educación y le da vital importancia a la didáctica para la enseñanza de la lengua materna.
Considera preexistencia de actividad verbal colectiva en lo social familiar. Desde una primera infancia vamos adquiriendo aprendizaje acerca de los diversos géneros verbales, los que se adecúan a distintos propósitos comunicativos. Para lograr que los aprendices logren esta concordancia, la finalidad de la enseñanza de la oralidad es el dominio de dichos géneros cuya función es la adaptación y participación en el ámbito social comunicativo, y el léxico y la sintaxis serán el apoyo técnico necesario para este propósito. Bueno, en cuanto a la didáctica, se debe definir previamente cuáles de estos géneros serán seleccionados para enseñar, de acuerdo a las funcionalidades de ellos y al nivel en que están los estudiantes. Bronckart propone 4 fases para ello. Primero es elaborar un modelo del género seleccionado que enmarque los objetivos en cuanto a la acción verbal, a la elección y gestión de los tipos de discursos y al manejo de los mecanismos lingüísticos. El segundo paso sería identificar las capacidades ya adquiridas por los estudiantes en estos 3 aspectos, seleccionando los objetos puntuales de ellas que vendrán a ser los objetivos a enseñar. En el tercer punto, él plantea que se deben diseñar las actividades, experiencias y secuencias de aprendizaje centradas en aquellos objetivos de enseñanza. Y por último, se deben evaluar las capacidades nuevas adquiridas luego del proceso que ha sido acompañado. El dominio de la oralidad ha sido asociado inherentemente al éxito de los y las estudiantes, pero no es un cuerpo autónomo, es decir, que es utilizado como herramienta para evidenciar los aprendizajes curriculares de los programas de otras asignaturas diferentes del lenguaje y comunicación, pero no recibe el mismo tratamiento pedagógico que la lectura y la escritura. No obstante, en cuanto en nuestro campo laboral tenemos la ventaja de estar acompañando los aprendizajes de casi todas las materias, por lo tanto, aquello puede construir una ventaja respecto de los docentes de educación media. Dentro de la construcción del modelo tenemos la acción verbal, que tiene que ver con la estructura comunicativa que debe tener el orador experto para reducir la asimetría del conocimiento respecto a su oyente. La evaluación de las dificultades que se puedan ir presentando y todos los elementos no verbales que refuercen lo que se comunica. Los gestos, la postura del cuerpo, la mirada, la gestión del espacio, la posición, etc. Y dentro de lo discursivo, los objetos a enseñar pueden ser la apertura, la delimitación del tema o ruta a seguir, desarrollo de los temas, argumentos, recapitulación, conclusión y cierre. Y en cuanto a lo lingüístico, los objetos de la enseñanza pueden ser las anáforas, marcadores del discurso, ejemplos y a la vez las características de la toma de la palabra, como lo son la dicción, entonación, intensidad, pausa, ritmo, etc. Bueno, el capítulo analizado ejemplifica una secuencia didáctica pensada para un 5º año básico. Primero, los estudiantes escuchan una exposición oral de un alumno que ha sido grabada acerca del escorpión. El profesor les propone que cada uno de los estudiantes pueda hacer una exposición oral que será grabada para posteriormente ser vista por los estudiantes acerca de algún animal que ellos elijan. Las grabaciones en un principio duraban 1 minuto y 40 segundos en promedio y surgían diversas dificultades en gestión de recursos lingüísticos y también en lo paralingüístico. Después de haber recogido la información de las capacidades ya adquiridas,
Se elabora una secuencia didáctica con los objetos de la acción verbal, discursivos y lingüísticos que los alumnos necesitaban reforzar y aprender. En cada módulo se enfatiza el trabajo en las capacidades tales como comprender y analizar textos orales, documentarse acerca del tema elegido, organizar las partes de su presentación, cómo utilizar las notas, el parafraseo, la regulación de las pausas, el volumen de la voz, el ritmo, la entonación, etc. Todo esto con el fin de que los alumnos se apropien del género que les ha sido enseñado. Todo debe completar acciones de autoevaluación y metacognición, con el fin de que comprendan la lógica de las decisiones tomadas en la planificación de su exposición. En la evaluación de las capacidades nuevas, las presentaciones duraban 10 minutos y 30 segundos. Los alumnos se sienten cómodos tomando la palabra en público, presentan variaciones en el volumen de voz, ritmo, entonación expresiva, apelan al auditorio, introducen lenguaje técnico, hacen adecuado uso de parafraseo y soporte en su presentación, entre otros aspectos que logran introducir eficazmente. Y a modo de conclusión, es importante señalar que a partir de la teoría de Broncat, que señalaba la diferencia entre competencia y capacidad, suscribimos el segundo término para aplicar en la enseñanza de la oralidad en la escuela básica actual. Puesto que nuestro sistema educativo es tan desigual que podemos pensar que lo discursivo depende de algo biológicamente predeterminado o del llamado capital cultural de cada estudiante de la actividad verbal preexistente que señalaba Broncat. Debemos trabajar en las aulas para modelar explícita e implícitamente un léxico amplio y diverso, lo cual encuentra un vasto campo en la multiculturalidad presente en nuestras aulas en la actualidad. Se debe romper además con la concepción de los más competentes y los menos competentes, potenciando y redireccionando las capacidades que nuestros alumnos tienen ya adquiridas, y será durante la observación de las acciones verbales de otros y además a través de los procesos metacognitivos que se incorporarán progresivamente las capacidades nuevas de acuerdo a los objetos y propósitos de la enseñanza de lo oral formal. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y esperamos que les haya gustado. ¿Qué piensas tú? ¿Competencia o capacidad?